ahora hablamos de fitoterapia, el poder curativo de las plantas. Y hemos invitado a Héctor Fico, farmacéutico. Héctor, gracias por estar. Gracias a vos. Agradecemos al Colegio de Farmacéuticos, a Guillermo Palacios, por haberte traído. Bueno, yo le cuento a la gente, lo escuchaba a Héctor recién fuera de micrófono y mi primera reflexión es, sos un verdadero alquimista. Pero vos, Héctor, me decías, es el origen de la farmacia. Sí, Vanina, es el origen de la farmacia. Alquimista es una palabra muy grande para mí. Yo soy un simple boticario. El origen de la farmacia empieza con las plantas medicinales, ¿no? Desde que surge la enfermedad, el hombre trata de paliar esos aspectos buscando en lo natural, ya sea en plantas medicinales o en minerales, salud, ¿no? Recomponer esto. Entonces que cargamos el tema en el Facebook del programa y la gente pregunta, Dayana Benítez dice, ¿qué clase de enfermedades se pueden tratar a través de las plantas? El margen terapéutico es amplio, todas. Se usa como una alternativa más dentro del espectro terapéutico, del arsenal terapéutico que pueda tener un médico, ¿no? Generalmente, el boticario tiene una formación botánica bastante interesante, porque tenemos que tratar siempre de identificar cuál es la planta medicinal, no solo la planta, sino la parte de la planta que tiene el principio. Bien, la parte de la planta, claro. No es toda la planta. No es toda la planta. A eso nosotros le llamamos droga vegetal. Digamos, de una planta por ahí estamos utilizando la raíz, de otra estaremos utilizando las hojas, otras utilizamos la flor, por ejemplo el tilo, ¿no es cierto? Se usa la flor, no tanto la hoja. ¿Y cómo es el proceso de elaboración? Bueno, el proceso nosotros, los acopiadores de hierbas medicinales nos envían a nuestro laboratorio y de ahí se hace una clasificación, se mira que esté todo bien, ¿no es cierto?, que no haya contaminantes con nada, y después se hace todo lo que es la técnica farmacéutica, a la cual se hace un proceso de maceración, lixiviación, hasta obtener unas gotas, para que entienda la gente, ¿no? Un extracto líquido, o si no un extracto seco, donde nosotros lo pasamos y lo encapsulamos, o también podemos hacer cremas o geles, ¿no? No sé, que esas son las presentaciones del producto final, las gotas, las cápsulas o cremas o geles. Esto no tiene nada que ver con la homeopatía. No tiene nada que ver con la homeopatía, no. Esto por eso se llama fitoterapia. Terapia tratada con plantas. Con las plantas. Bueno, ¿y por qué no nos das ejemplos, Héctor? ¿Qué plantas son las más pedidas para qué tipo de problemas de salud? Bueno, lo que está ahora muy, muy en auge, por todos los trabajos científicos que se han hecho y se ha demostrado, ¿no?, es la equinacia. ¿Equinacia? La equinacia, sí. La equinacia es una planta que la usaban ya los indios americanos. Los alemanes usan mucho también equinacia. Se obtiene de la raíz, se hace el extracto de equinacia y es fabuloso porque levanta las defensas naturalmente. Digamos que es un inmunoestimulante. O sea, que sería bueno tomarlo al comienzo del invierno para evitar... Para prevenir resfríos, afecciones bronquiales, rinitis, alergias. ¿Y es fácil de conseguir esta planta? Y ahora estábamos medio por el tema de la importación, pero se está consiguiendo la raíz de equinacia, sí. En el laboratorio se hacen los procesos que te explicaba recién, se hace maceración, después se estandariza y llegamos a tener un medicamento natural en gotas. ¿Y eso lo pueden tomar tanto los niños como los adultos, o hay algún tipo de contraindicación? Todo medicamento tiene que ser controlado, ¿no es cierto? Generalmente esta es la ventaja de las plantas medicinales. Cuando hay un profesional por medio de un asesoramiento, hay algunas contraindicaciones que hay que tener en cuenta, pero no hay problema. Generalmente lo natural es, yo siempre digo que después de mi año de farmacéutico, vas viendo que es los pocos que son medicamentos saludables, les digo yo. ¿Por qué esto? Porque vos viste que los medicamentos con activos químicos pueden paliar el mal, pero tienen muchas contraindicaciones.
Y a veces aparecen otros efectos. Aparecen, claro, lo que son acciones secundarias, efectos adversos, y por ahí la gente deja la terapeuta por todo lo que le ocurre, ¿no? Contrario a lo que buscaba. En las plantas medicinales bien usadas es mínimo el tema de efectos adversos. ¿Qué otros ejemplos de plantas medicinales? Y en plantas, por ejemplo, usamos mucho la castaña de India. La castaña de India es muy usada para todo el tema de varices, flebitis. Favorecen la circulación. Favorecen la circulación. Es un venotónico, digamos. Y sobre todo en esta época, ¿no? Que empiezan ya a venir los calores, sí. La edema en las piernas y todo. La castaña de India es muy favorable para todo este tema. ¿Esto es en gotas o en cápsulas? En las dos formas farmacéuticas, en gotas. Bien. ¿Y la gente cómo llega? ¿Llega con indicación médica? Hay médicos que sí, que están preparados. Generalmente, bueno, los médicos con tendencia naturista indican mucho. Y últimamente está habiendo toda una vuelta a esto, ¿no? Porque esto se había caído con toda la revolución industrial, quedó como medio de legado, pero si uno observa los laboratorios para sacar un medicamento, un principio activo, van a investigar a la selva, a la Amazona, sí. ¿no es cierto? Buscan los científicos de las plantas obtener cuál es el principio activo. Hay algo que está bárbaro en este tiempo, que es el cardo mariano, la semilla del cardo mariano. Ajá. Un laboratorio de mucho renombre ha obtenido de esta semilla la silimarina, que se está usando para todo lo que sea hepático, ¿no? Regeneración hepática. Bien. Nosotros, bueno, lo hacemos en gotas, es un gran depurador hepático. Bien. Para el hígado graso. Bien. ¿No? Y se puede usar hasta en cirrosis, en hepatitis. Claro. Y el precio de estos medicamentos obtenidos directamente de plantas medicinales es mucho menor, ¿no? Es mucho menor, es totalmente accesible. Primero porque la materia prima es económica, no hay síntesis química que encarece muchísimo, ¿no? Bien. ¿Qué otros ejemplos más nos puedes dar? Y mira, para el árnica se usa la flor y se usaba ancestralmente esto. Volvió a tener mucho auge ahora porque se usa todo para lo que sea dolores musculares, articulaciones, reuma. Esto viene en crema. Se hace en un gel. Nosotros lo hemos desarrollado en un gel que tiene mucho más penetración que una crema. Bien. Para todo lo que sea dolor muscular o golpes, ¿no? Bien. Y mientras te escucho hablar se me ocurría pensar los tecitos de yuyos. Eso también correspondería. Claro, es parte de el té es una parte de forma farmacéutica hacer una infusión. Claro. ¿Cierto? Hay que tener cuidado también cómo se prepara la infusión, ¿no? La infusión hay que tener cuidado cómo se prepara. A ver, por ejemplo, si nos pudieras dar algunas recomendaciones para las señoras que nos están escuchando. A veces hay que hacer infusión y a veces decocción, que son la infusión generalmente se hace sobre partes blandas de las plantas, generalmente en hojas y flores. Por ejemplo, un tilo hay que hacer una infusión, que es echar sobre la hierba el agua hirviendo. Sobre el saquito. Sobre el saquito o la hierba a granel, ¿no es cierto? Bien, o sea, se hierve por un lado el agua y se echa sobre el... Claro, eso es una infusión. Y generalmente hay que tener la precaución de taparlo, porque los principios activos son muy volátiles. Bien, ¿no? bien. Y eso es un detalle, parece simple, pero hay que taparlo para que quede. Claro, se deja un tiempito para que se macere, digamos, una vez que toma color el agua es porque ahí extrajo el principio activo de la planta. Bien. ¿Y que ese tiempo cuánto es? ¿1 minuto, 2 minutos? 2 minutos, 3 minutos. 2 minutos. Sí. Y la decocción es al revés, se pone la planta en el agua fría y se cose, digamos, ¿no es cierto? Hasta que rompa hervor. Antes de romper hervor se saca. Eso se usa en las partes de la planta que son duras, por ejemplo la raíz. ¿Y en qué caso de qué plantas? La raíz, la corteza, bueno, la raíz de quinasia puede ser, la raíz de valeriana, que se usa mucho para el insomnio y la ansiedad. Sí. Eso se hace por decocción, no por infusión. Bien. Te aprovecho para llevar recomendaciones a la gente que nos está escuchando en la casa, porque por ahí me pregunto si en el caso de que haya que agregar la planta medicinal y hacerla hervir, si se hierve de más, ¿eso puede ser tóxico? No, si se hierve de más, bueno, en ciertas plantas sí, pero generalmente no, pierde el principio activo. Pierde el principio activo. Se toma y no... Claro, por eso la decocción es hasta romper hervor. Cuando empieza a hervir, ahí hay que cortar. Bien, perfecto. Sí. Bueno, ¿y algunos ejemplos más ya para ir finalizando?
Mira, preparamos también, por ejemplo, de la caléndula. La caléndula es una flor, ¿no es cierto? Es conocida en lo popular como la chinita, a veces es una flor de jardín, pero claro, se llama caléndula officinal. De la caléndula officinal se sacan los pétalos, se macera, se hace un extracto glicólico y después nosotros desarrollamos y lo pasamos a una crema. ¿Y para qué sirve? Es bárbaro como un repitelizante para cicatrices, para quemaduras, y nosotros hemos hecho todo un trabajo para las grietas de pezón en las primerizas, que generalmente es muy común ver la grieta de pezón o las estrías. Entonces es bárbaro porque es natural y el bebé puede seguir amamantando mientras tiene esa crema puesta, ¿no? Y el aloe vera me parece que es el muy aloe común, vera ¿no? También, sí. El La aloe gente vera. tiene la planta en su casa. El aloe vera lo mejor que hay es un repitelizante y sobre todo para quemaduras. Bien. Pero tiene que ser inmediato. A ver, ¿cómo serían los consejos para aprovechar para aprovechar sí. Generalmente el aloe vera es un gel. Cuando uno lo corta, larga un mucílago, ¿no? Un gel que si uno se quemó en ese instante y tiene una planta en su casa, es bueno cortar la hoja de abajo, que son las más grandes, las más viejas, sí. Y ese mismo gel ponérselo en la quemadura. Bien. Eso reduce mucho la inflamación, ¿no? Y no, bueno, para las consecuencias de lo que es la quemadura, generalmente que son quemaduras por agua caliente o esos accidentes hogareños, ¿no? Bien. También por ahí he escuchado que puede servir también para la gastritis el aloe vera. Sí, ahí ya hay que consumir ese gel. Ajá. Que Así, es, sin ningún tipo de proceso previo. De procesos previos. Se puede consumir, pero es muy suave para lo que sea gastritis. Bien. Sí, hay que, con una recomendación, si se va a hacer así, hay que cortarlo de noche. ¿Por qué? Porque la planta de noche, en su estadio, ¿no es cierto?, larga mucho más principio. La hoja tiene mucho más gel de noche que de día. Tienen muchos secretos las plantas. Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Fico, por todos estos conceptos. Y bueno, me gustaría que le dijeras a la gente dónde te ubicas, por si quiere consultarte por algún tipo de estas. Mi farmacia está ubicada en Buenos Aires y Cabrera, y ahí tenemos nuestro laboratorio donde procesamos todo lo que sea que hemos hablado. Muchísimas gracias. A vos, Vanina, gracias a vos.